Es un placer, profesor. Mi nombre es Julia Salazar y en esta oportunidad voy a exponer sobre la relevancia de los sistemas contables en Venezuela. A menudo pensamos que la contabilidad es solo un tema de contadores, pero como veremos hoy se trata de sistemas de información complejos que son la columna vertebral de cualquier empresa y, para nosotros como futuros ingenieros, un campo de desarrollo crucial. Para dar inicio es fundamental que definamos con precisión qué es realmente un sistema contable. A menudo cuando escuchamos este término, lo primero que se nos viene a la mente es simplemente un software instalado en una computadora o una hoja de cálculo. Sin embargo, el concepto va mucho más allá de la herramienta tecnológica. Debemos entenderlo como una estructura organizada e integral donde convergen no solo recursos de hardware y software, sino también normas legales, principios contables y procedimientos humanos que rigen cómo se debe capturar la realidad económica de una organización. Desde una perspectiva técnica como ingenieros en formación, la mejor forma de visualizarlo es bajo el modelo clásico de un sistema de procesamiento de información. Imaginen este flujo funcionando en tres etapas críticas. Primero tenemos la entrada, que consiste en recopilación de todos los datos brutos y documentos, soporte que genera la empresa día a día, como pueden ser una factura de compra, un comprobante de pago o los datos de la nómina. En esta etapa son solo datos aislados sin valor estratégico. Posteriormente entramos a la etapa del proceso. Aquí es donde el sistema, ya sea manual o automatizado, clasifica, registra y calcula esos datos, siguiendo rigurosamente la ley y la teoría contable, asegurando que cada movimiento cuadre perfectamente. Finalmente llegamos a la salida, que es el resultado de todo este esfuerzo, la generación de información financiera útil y estructurada, como los estados de ganancias y pérdidas. En conclusión, un sistema contable es el mecanismo transformador que convierte simples papeles y transacciones operativas en información estratégica confiable para que la gerencia pueda tomar decisiones acertadas. Pasando al segundo punto, es crucial analizar cómo funcionan estos sistemas específicamente en Venezuela, porque nuestra realidad es muy distinta a la del resto del mundo. El entorno económico nacional ha obligado a que el software contable evolucione hacia una arquitectura única y compleja. Hoy en día, un sistema en Venezuela no puede ser simplemente un registro de ingresos y egresos, debe poseer obligatoriamente una capacidad multimoneda nativa. Esto se debe a una dualidad operativa que enfrentan todas las empresas. Aunque la contabilidad legal y fiscal debe presentarse estrictamente en bolívares ante el Estado, la realidad comercial exige manejar referencias en divisas para proteger el patrimonio. El sistema debe ser capaz de registrar una venta en bolívares a la tasa oficial del BCB, pero al mismo tiempo calcular el costo de reposición en dólares. Si el sistema no hace esto, la empresa corre el riesgo de descapitalizarse vendiendo sus productos por debajo de lo que costará volver a comprarlos. Es justamente por esta complejidad que soluciones desarrolladas en el país como Saint, Profit Plus, A2 o Galac son los líderes indiscutibles del mercado, superando a muchas opciones internacionales. Estos sistemas han demostrado una capacidad de respuesta inmediata, actualizando sus bases de datos y algoritmos para manejar no solo las tasas de cambio diarias, sino también las constantes variaciones tributarias, como el IGTF o los ajustes por inflación, garantizando que la empresa siga operando sin detenerse ante cada cambio normativo. Que contar con un sistema contable es vital ante organismos fiscalizadores como el CENIAT. En Venezuela, esto trasciende la simple organización, se convierte en un tema de estricta supervivencia legal y operativa. Debemos entender que el CENIAT no solo vigila que las empresas paguen impuestos, sino que exige el cumplimiento riguroso de lo que llamamos deberes formales, que son las reglas de juego sobre cómo se debe presentar esa información. Imaginen el escenario de una fiscalización. Cuando un funcionario del CENIAT visita una empresa, no avisa, llega y exige la presentación inmediata de los libros de compra y venta, actualizados hasta el último movimiento del día. Si la empresa intenta llevar estos registros de forma manual o en hojas de cálculo como Excel, la probabilidad de cometer errores de formato, cálculo o transcripción es altísima. Y para el ente regulador, un error de esta forma es tan grave como la evasión misma.
Aquí es donde el sistema contable se vuelve el mejor escudo de la empresa. El software está programado para garantizar que cada libro y reporte cumpla milimétricamente con las providencias administrativas vigentes, calculando sin fallas las retenciones de IVA, los anticipos del ISLR o el complejo impuesto a las grandes transacciones financieras IGTF. En resumen, mantener un sistema contable al día auditado es la única herramienta eficaz para evitar caer en ilícitos formales, lo cual nos protege de sanciones económicas severas indexadas a la moneda de mayor valor. Y lo más temido por cualquier comerciante, la medida de clausura o cierre temporal del establecimiento. Ampliando nuestra visión hacia un horizonte internacional, surge la interrogante: ¿qué condiciones técnicas y normativas son indispensables para que exista un sistema contable verdaderamente global? Para que la información financiera fluya sin fronteras, se requieren fundamentalmente dos pilares que sostengan esta estructura. La primera condición fundamental es la existencia de un lenguaje común. En un mundo globalizado, el capital no tiene nacionalidad y para que un inversionista pueda entender la salud financiera de una empresa sin importar su ubicación, necesitamos una estandarización rigurosa. Esto se logra mediante la adopción universal de las normas internacionales de información financiera, es decir, la NIIF. Gracias a estas normas, los criterios de valoración y exposición son homogéneos. Así, un balance general emitido aquí en Venezuela puede ser leído, interpretado y comparado con uno en China o Alemania, eliminando las barreras de interpretación contable. La segunda condición es la infraestructura que lo hace posible. La tecnología en la nube, es decir, el cloud computing. La contabilidad moderna ya no puede estar atada a un servidor físico en una oficina cerrada. Hoy en día, un sistema de clase mundial debe garantizar la interconectividad total, permitiendo auditorías remotas en tiempo real y acceso seguro a la información financiera desde cualquier rincón del planeta. Sin la capacidad de procesar y consultar datos de forma ubicua, la globalización financiera sería en la práctica imposible. Ampliando nuestra visión hacia un horizonte internacional, surge la interrogante: ¿qué condiciones técnicas y normativas son indispensables para que exista un sistema contable verdaderamente global? Para que la información financiera fluya sin fronteras, se requieren fundamentalmente dos pilares que sostengan esta estructura. La primera condición fundamental es la existencia de un lenguaje común. En un mundo globalizado, el capital no tiene nacionalidad y para que un inversionista pueda entender la salud financiera de una empresa sin importar su ubicación, necesitamos una estandarización rigurosa. Esto se logra mediante la adopción universal de las normas internacionales de información financiera, es decir, la NIIF. Gracias a estas normas, los criterios de valoración y exposición son homogéneos. Así, un balance general emitido aquí en Venezuela puede ser leído, interpretado y comparado con uno en China o Alemania, eliminando las barreras de interpretación contable. La segunda condición es la infraestructura que lo hace posible. La tecnología en la nube, es decir, el cloud computing. La contabilidad moderna ya no puede estar atada a un servidor físico en una oficina cerrada. Hoy en día, un sistema de clase mundial debe garantizar la interconectividad total, permitiendo auditorías remotas en tiempo real y acceso seguro a la información financiera desde cualquier rincón del planeta. Sin la capacidad de procesar y consultar datos de forma ubicua, la globalización financiera sería en la práctica imposible. Ampliando nuestra visión hacia un horizonte internacional, surge la interrogante: ¿qué condiciones técnicas y normativas son indispensables para que exista un sistema contable verdaderamente global? Para que la información financiera fluya sin fronteras, se requieren fundamentalmente dos pilares que sostengan esta estructura. La primera condición fundamental es la existencia de un lenguaje común. En un mundo globalizado, el capital no tiene nacionalidad y para que un inversionista pueda entender la salud financiera de una empresa sin importar su ubicación, necesitamos una estandarización rigurosa. Esto se logra mediante la adopción universal de las normas internacionales de información financiera, es decir, la NIIF. Gracias a estas normas, los criterios de valoración y exposición son homogéneos. Así, un balance general emitido aquí en Venezuela puede ser leído, interpretado y comparado con uno en China o Alemania, eliminando las barreras de interpretación contable. La segunda condición es la infraestructura
que lo hace posible. La tecnología en la nube, es decir, el cloud computing. La contabilidad moderna ya no puede estar atada a un servidor físico en una oficina cerrada. Hoy en día, un sistema de clase mundial debe garantizar la interconectividad total, permitiendo auditorías remotas en tiempo real y acceso seguro a la información financiera desde cualquier rincón del planeta. Sin la capacidad de procesar y consultar datos de forma ubicua, la globalización financiera sería en la práctica imposible. Para cerrar esta exposición, debemos responder la interrogante que nos toca más de cerca. ¿Por qué todo esto es relevante en nuestro ámbito, es decir, la ingeniería de sistemas? La respuesta es contundente, porque si los contadores son los pilotos, nosotros somos los ingenieros aeronáuticos que diseñamos y construimos la nave. A menudo se piensa que la contabilidad es ajena a la tecnología, pero la realidad es que el contador domina la normativa legal, el qué se debe hacer, pero somos nosotros los ingenieros quienes poseemos la capacidad técnica de traducir esa lógica de negocio abstracta y compleja en algoritmos eficientes y código funcional. Sin nuestra intervención, la ley se quedaría en el papel. Nuestra relevancia se fundamenta en tres pilares técnicos ineludibles. Primero, la integridad de los datos. Nosotros somos los responsables de diseñar y mantener bases de datos robustas y transaccionales. En un sistema contable, un error de código no es simplemente un bug, es dinero que desaparece o balances que no cuadran. Nosotros garantizamos que cada bit de información financiera se almacene con precisión decimal y no se corrompa en el proceso. Segundo, la seguridad de la información. Manejamos los datos más sensibles de una organización, su patrimonio y sus obligaciones fiscales. Es tarea de la ingeniería implementar protocolos de encriptación, control de accesos y respaldos automáticos para proteger a la empresa contra ataques informáticos, secuestro de datos o espionaje industrial. Y tercero, la adaptabilidad y mantenimiento. En un entorno tan cambiante como el venezolano, donde una gaceta oficial puede modificar el esquema tributario de un día para otro, somos los ingenieros quienes desplegamos las actualizaciones críticas en tiempo récord. Somos quienes modificamos el código fuente para que la empresa no pare su facturación ni un solo día. En conclusión, la contabilidad moderna, tal como la conocemos hoy, rápida, global y digital, simplemente no existiría sin la ingeniería de sistemas que la soporte. Muchísimas gracias.